sobre todo compartir las investigaciones que se realizan en nuestro instituto, en nuestra maestría, y compartirlas con la comunidad en general. Para el día de hoy tenemos la presentación de la profesora Diana Constanza Torres Ortega. La profesora Diana Constanza es magíster en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Educación Preescolar y Básica Primaria en la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá. Es autora del libro El aprendizaje de la lectura y la escritura no es para la escuela, es una herramienta para la vida, publicado en Autores Editores. Ha tenido experiencia en el trabajo con niños del primer ciclo escolar por 17 años, 12 de ellos en la Institución Educativa Distrital Santa Marta de la localidad de Usme, lo que ha permitido reflexionar en el campo educativo para liderar, diseñar y ejecutar proyectos institucionales. Durante los últimos 5 años ha formado parte del grupo de docentes que participa en investigaciones interinstitucionales lideradas por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP de la Ciudad de Bogotá y la Secretaría de Educación de Bogotá. Actualmente centra sus intereses académicos e investigativos en temas relacionados con infancia, participación e innovación para la transformación pedagógica. Así pues, profesora, gusto tenerla acá. Muchas gracias. Participe pues de la Muchas investigación. gracias a la Universidad Nacional por brindarme este espacio para socializar el producto de un trabajo pedagógico que considero ha transformado la práctica educativa y ha sido significativo en el quehacer del aula, convirtiéndose en un referente pedagógico para la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, pues quiero iniciar esta presentación con un pequeño video muy característico, donde los actores principales de transformación son los niños y las niñas. Entonces, con ustedes esta pequeña presentación para contextualizarlo sobre el tema de ludoestaciones. Yo soy Juan David. Hello, yo soy Juan Pinto. Vamos a decir palabras con chachechichochu. Chorizo. Chao. Chapulín. Chucha. Déjame ver, amor, déjame ver. No, no me gusta la fresa. Niña, piña. Yo ya no tengo profe. Listo, muéstrame tú una. Mono, mano. En la Casa Blanca hay un perro fuerte. El que diga 7 se lo comerá. 1000. 1001. ¿Cuántos? 1003. 1004. 1008. Se lo comió. Ah, no. 1008, 1009. 1009. 2000. 1010. 1010. ¿Otra vez? Puede. ¿Cuánto para llegar a 10? 10. ¿Cuánto para llegar a 10? 7.
tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir, de aplaudir, de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes la razón. Como punto de inicio, pues quería referir este pequeño video porque muestra que el aprendizaje es algo significativo en la vida de los pequeños. La investigación tiene una trayectoria de más o menos unos 12 años de reflexión y pues ha venido evolucionando. Entonces, a continuación voy a presentarles. No me abre. Ya, aquí mientras carga. Voy a presentarles de manera sintética el estudio característico de todo el proceso pues, que se ha llevado a cabo en esta investigación. Esta investigación fue orientada en la Universidad Nacional de Colombia como como tesis de maestría para el título de Magíster en Educación. La directora de la tesis es la profesora Rita Flores Romero, fonoaudióloga y líder del grupo de investigación y cognición en lenguaje de la infancia, de aquí de la misma universidad. La tesis tuvo dos asesores, uno el profesor Nicolás Arias, también docente, psicólogo y docente de esta universidad, y un asesor externo, que es la profesora Luisa Fernanda Acuña. Ella es la directora académica del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. La tesis se titula Ludoestaciones, estrategia didáctica para el aprendizaje en el primer ciclo escolar. Percepciones de estudiantes, padres y docentes. Como les decía, tiene unos antecedentes, más o menos desde el año 2008. El colegio contaba con el trabajo en aquel entonces de un proyecto de oralidad, lectura y escritura que bajo los referentes de las políticas distritales se titulaba PILEO, Proyecto Integrador de la Lectura, la Escritura y la Oralidad. Hubo un grupo de docentes que participaron en algunos talleres de formación ofrecidos por la Secretaría de Educación e implementaron estrategias para la transformación de las prácticas educativas en estas áreas de oralidad, lectura y escritura. Entonces, el proyecto se institucionaliza en el colegio en ambas jornadas, jornada mañana, jornada tarde, dando respuesta a la parte del proceso comunicativo. Nos llenó muchísimos interrogantes y dio respuesta a algunos, pero considerábamos que era importante mostrar muy particular las estrategias didácticas para los niños pequeños. Los niños pequeños tienen su manera de leer el mundo y entonces aparece una convocatoria del IDEP, una convocatoria donde se presentan más o menos 186 proyectos del distrito, son valorados y allí hacen una selección de los proyectos que apuntan a las investigaciones que quiere adelantar el IDEP, entre esas el colegio, con el proyecto PILEO, titulado Oralidad, Lectura y Escritura, expresión de emociones, pensamientos y sentimientos desde el vínculo afectivo familiar, el proyecto institucional en aquella época. Entonces, el colegio entra a formar parte en el 2012 en la participación del proyecto de valoración y abordaje
en procesos de aprendizaje y enseñanza en los colegios distritales de Bogotá. Estos talleres de formación tenían algo muy particular, tenían dos líneas de trabajo. Trabajaban orientaciones a partir de secuencias didácticas o ludoestaciones. Las ludoestaciones que venían trabajando las abordaron también desde la lectura y la escritura. Hicieron un estudio con una rejilla que pues diseñó el instituto para adelantar la investigación de los antecedentes y causas para justificar aquel estudio a nivel distrital. Entonces, realmente pues el Colegio Santa Marta vio respuesta allí porque nos daba un trabajo pedagógico y lúdico a través de las ludoestaciones. Inicialmente el proyecto se implementa en la institución para cubrir las necesidades con aquellos estudiantes que presentaban dificultades en su proceso de aprendizaje. Pero el resultado que arroja el estudio del IDEP es que no se puede hablar solamente de dificultades de aprendizaje, sino dificultades en la práctica de la enseñanza. Entonces, a través de esta herramienta se inicia la implementación, se elabora un diagnóstico. Como les decía, ese diagnóstico solamente cubría las necesidades de los estudiantes que presentaban algún tipo de dificultad en su aprendizaje y se adapta paralelamente un espacio en la ludoteca escolar, un espacio que era abandonado con pupitres y era un espacio subutilizado. Entonces allí se empiezan esto tiene toda una historia, se empieza a adaptar la ludoteca escolar para que los niños tengan un espacio diferente al aula de clase. Se reciben pues donaciones de algunos docentes, los mismos niños, y se recuperan algunos juguetes y elementos didácticos que tenía el colegio guardado. Entonces, en el 2013 se socializa la propuesta, se aplica la prueba piloto que les comento y se empieza pues el seguimiento a la propuesta. Para esto ya vamos a ver más adelante que hay toda una sensibilización desde el docente para que se vea el impacto en el estudiante. En el 2014 se hace el seguimiento y la valoración del proyecto y en el 2015 pues se obtienen los resultados a partir del análisis. Entonces empiezan algunas socializaciones parciales con los resultados que teníamos hasta esta época. La investigación tiene unos componentes legales, entonces está sustentado bajo la Constitución Política de Colombia, Ley 115, el Código de Infancia y Adolescencia, los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial, son referentes teóricos de Secretaría de Educación y del Ministerio de Educación, el juego en la educación inicial. También se tienen en cuenta los componentes relacionados con el Plan Sectorial para el Desarrollo. Específicos, uno para cada tipo de comunidad. Tenemos para los niños, interpretar las percepciones de los niños y las niñas en relación al aprendizaje por ludoestaciones. Describir las percepciones de los padres de familia respecto a las ludoestaciones como estrategia didáctica implementada para los aprendizajes. Analizar las concepciones que tienen los maestros respecto al aporte de las ludoestaciones en los procesos de aprendizaje. Como palabras clave se toma el juego como componente central y de él las percepciones, ambientes de aprendizaje que en esta investigación abordaremos como ludoestaciones, estrategia didáctica, primer ciclo, desarrollo infantil y aprendizaje. La estrategia didáctica, entonces, tiene una secuencia
que parte de la musicoterapia, diferentes actividades que de manera integrada ven el desarrollo del niño. Ven el desarrollo del niño teniendo en cuenta sus dimensiones, desde lo corporal, lo comunicativo, lo cognitivo, lo social. Entonces, para contextualizarlos un poquito, quiero mostrarles uno de los principales resultados emergentes que muestra este producto. Entonces, para contextualizarlos un poquito sobre en la práctica cómo se lleva a cabo esta estrategia didáctica. Cada colegio de Bogotá esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Señora. Nos vamos a acostar boca arriba. Vamos a cerrar los ojitos. Y vamos a contar ahí hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así que vamos a cerrar los ojitos y vamos a escuchar. Movemos los deditos de las manos. Vamos a poner nuestras manos en nuestro abdomen. Tomamos aire. Expulsamos. Vamos a hacer masajes en nuestra frente. Bajamos por nuestra nariz, nuestras mejillas y finalizamos en nuestro mentón. Ahora nos vamos a sentar. Vamos a estirar nuestras piernas al frente. Si no alcanzamos, no hay problema. Por favor. Este video pues muestra algo muy representativo, no muestra la totalidad de las actividades que se realizan, porque pues es un video muy corto. Quiere mostrar que el aprendizaje se da de manera integral, teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo, sus intereses, sus necesidades, su desarrollo físico y emocional. Entonces, la ludoestación es como estrategia didáctica para el aprendizaje, basada en referentes
teóricos, específicamente en el aprendizaje social. Esos referentes están basados en unos antecedentes muy marcados que aportan a la investigación. Entonces, desde el Consejo de Bogotá, da respuesta al artículo 297 de 2006, por medio del cual se implementa el funcionamiento de las ludotecas escolares en instituciones oficiales del distrito. También pues muestra muchas relaciones con investigaciones abordadas a través del juego, pero marca la diferencia con el estudio que realiza el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, con la investigación que les mencionaba, y muestra pues el trabajo como producto de ese estudio del distrito en un referente teórico de innovación y valoración en procesos de desarrollo-aprendizaje y sus dificultades en el ciclo inicial. Este componente o este estudio muestra un marco teórico desde Jerome Brunner, que habla de las percepciones en el aprendizaje. Él es psicólogo estadounidense y centra sus estudios en que el aprendizaje cognitivo se da a través de la manipulación. Entonces, por eso la importancia de mostrar en la investigación la manipulación de objetos y el contacto físico con ellos. Ausubel, desde su aprendizaje significativo, aborda el desarrollo de aprendizaje como características en el primer ciclo escolar, y de Fridas, que también argumenta algo muy significativo relacionado con el aprendizaje social y las características propias y de desarrollo en los niños pequeños. Frida Díaz Barriga aporta desde la estrategia didáctica. Entonces, quien menciona que las estrategias permiten realizar actividades nuevas para el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, como vemos aquí, las ludoestaciones se convierten pues en una estrategia para el aprendizaje. Tizuko Morchida, ella es una psicóloga y pedagoga brasilera, quien adelantó estudios significativos a través del juego, y para esto utilizaba un espacio en la ludoteca escolar, donde invitaba a padres de familia pues a compartir con sus pequeños, y sus resultados arrojan la importancia del acompañamiento de un adulto en estos procesos de aprendizaje. En cuanto al marco metodológico, entonces la investigación tiene una modalidad de estudio descriptivo con un enfoque cualitativo, porque pues permite la interpretación de datos y describirlos desde las percepciones de la comunidad. La población que se utilizó para el estudio de la comunidad del Colegio Santa Marta tuvo 4 participantes estudiantes, 10 padres de familia y 11 docentes. La recolección de datos se dio a través de observación y registros. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, diarios de campo, grabaciones, entrevistas y un grupo focal de docentes. Para la interpretación de la información y los resultados a partir de ellos, entonces se hace un análisis, la descripción e interpretación de los datos para compararlos con estudios adelantados en las líneas relacionadas con el juego. La técnica de análisis es una técnica manual utilizando matrices para la ubicación y organización de los datos y categorías. Entonces, a partir de las percepciones de la comunidad aparecen unos conceptos: juego y aprendizaje. Desde la entrevista a un estudiante dice que el juego es divertirse y aprender con un amigo. Para un docente, el juego ocupa el primer lugar en la escuela porque es una forma de diversión
que le gusta al niño adquirido para manejar en diferentes actividades y diferentes procesos. Desde el grupo focal de docentes argumentan que es una forma de interactuar para compartir con sus compañeros a través de experiencias donde pueden relacionarse de una forma didáctica y lúdica para incrementar procesos de aprendizaje a través de juegos dinámicos como rondas. Y en las entrevistas con padres, ellos definen el juego y el aprendizaje, su relación, como algo que les gusta a los niños. Mencionan el juego significativamente y argumentan que si a usted les gusta llegar por medio del juego, ellos aprenden, refiriéndose a los docentes. Entonces el aprendizaje lo interiorizan y a través de acciones y movimientos. Desde la definición que dan de ludoestaciones, entonces ellos interpretan este concepto como: cuando hablamos de ludoestaciones estamos hablando de lúdica, de aquello que le permite al niño interactuar no solamente a través de un cuaderno, sino de todos aquellos elementos que se encuentran a su alrededor. Esta es una entrevista a un docente. Un padre de familia dice: son pequeños espacios donde desarrollan actividades específicas, obviamente para la edad de los niños. Y en el grupo focal definen las percepciones. Con el trabajo de ludoestaciones se desarrolla un aprendizaje por etapas. La diferencia es que cuando trabajamos en el aula hacemos un trabajo general y no se da cuenta del trabajo de todos los chicos. La mayoría de veces nos centramos en los más ágiles, más hábiles para desarrollar determinadas actividades, pero cuando estamos trabajando en las ludoestaciones vemos realmente las necesidades, fortalezas y creatividad de cada niño al recorrer cada ludoestación. En cuanto a la ludoestación, hay niños que se les dificulta el trabajo, pero también está aquel que se le facilita y le puede ayudar al otro. Entonces vemos aquí el trabajo colaborativo, el apoyo. La investigación arroja 5 categorías, entre ellas el juego, la relación entre juego y aprendizaje, ludoestación, la relación entre ludoestación y aprendizaje, y una categoría como transformación de la enseñanza y el aprendizaje desde las ludoestaciones. El juego es definido como socialización, comunicación, aprendizaje e innovación. En la socialización, el aprendizaje es forma de adquirir habilidades, diferentes estrategias, compartir ideas, aprender con los amigos y compañeros. Y el juego es innovación, salir de la monotonía, distracción agradable. La segunda categoría son las dimensiones del ser humano. Pues como les mencionaba, vemos aquí un aprendizaje de manera integral. Entonces en estas aparecen 5 subcategorías. Desde la parte cognitiva, apropiación de nuevos conceptos relacionados con los procesos matemáticos; lo comunicativo, los diferentes lenguajes; el aprender a jugar, desarrollo del habla y del pensamiento; la artística, manualidades, música; lo psicomotriz, desarrollo de habilidades, destrezas, coordinación; afectivo, convivencia, comportamiento, normas. En la tercera categoría de ludoestación es en necesidades de los niños, espacios con juegos corporales y otros materiales, uso de elementos. Vemos la manipulación, la interacción con ellos. La ludoestación es socialización, proceso que requiere trabajo y constancia, interacción, colaboración, la ayuda mutua, ¿no? El ambiente es aquel espacio diferente al aula, generador de aprendizajes, desarrollo de actividades y procesos en diferentes áreas, uso del tiempo. Y el aprendizaje lo definen como proceso significativo con diversión, operaciones de suma, multiplicación, producción de palabras a través del juego. La cuarta categoría, ludoestaciones y aprendizaje,
Entonces, en ella se refleja la didáctica que relaciona el uso de materiales para enseñar y aprender de una manera diferente. Una metodología que incluye actividades para el desarrollo motriz, relación entre un aprendizaje y otro, y a través de un propósito. Todo lo que está dirigido tiene un fin, un propósito en común. También aparecen los ritmos de aprendizaje propios en cada estudiante. Se trabaja según necesidades, dificultades, intereses y motivación, a través de aprendizajes significativos, la autonomía, proceso que se gana con el tiempo. Entonces, esta estrategia permite, según el estudio, los resultados, permite generar hábitos de autonomía, pero todo a través del tiempo, porque la autonomía no se da inmediatamente. Hay normas para aprender a hacer silencio, para escuchar, aprender a compartir. Y en la parte de cognición también respetar ese ritmo de aprendizaje cognitivo, aprender a sumar con ayuda de los dedos, del ábaco, los juguetes, armar palabras. También arroja una subcategoría de motivación, tiene que ver con la disposición, la participación, el compartir los materiales, la concentración, la agilidad para pensar, el ambiente, el espacio diferente, bonito, colorido y con muchos juguetes, como lo describen los niños. Esa ludoestación y aprendizaje arroja también la subcategoría de evaluación, como un proceso dialógico e integral, donde hay una retroalimentación, refuerzo de temáticas trabajadas desde el aula de clase y que aborda la metacognición a través de la pregunta ¿qué aprendí? La última categoría en los resultados es la transformación de la enseñanza y el aprendizaje desde las ludoestaciones. Entonces lo definen como un ambiente innovador en un espacio determinado, que es la ludoteca escolar. Lugar acogedor para relajarse, integrarse, participar y aprender con normas de convivencia. Ludoteca y salón, dos lugares diferentes. El salón tiene tablero y la ludoteca muchos juguetes, no son salones, son muchos juguetes. La ludoteca sirve para jugar con juguetes, aprender y ver películas. Es un espacio de esparcimiento donde se puede relajar el cuerpo y sentirse tranquilos. Pero también arroja la subcategoría de innovación en prácticas educativas para tomar como referente nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Que en las entrevistas con los maestros decían, nosotros como maestros también estamos aprendiendo. Interiorizar el aprendizaje por medio del juego, de acciones y de movimiento. Como les decía, el abordar la investigación poco a poco fue obteniendo nuevos resultados, estos resultados emergentes. Por ejemplo, se postula la investigación a un proyecto de la Secretaría de Educación titulado Iniciativas Ciudadanas de Transformación, las INCITAR, con el fin de adquirir material didáctico o recursos para seguir enriqueciendo este espacio. También como resultado emergente la participación de algunos padres de familia en este espacio, donde vienen a compartir actividades significativas pues, a través del juego. Durante la investigación también se logró sistematizar la experiencia con acompañamiento in situ del IDEP, a este documento se le dio el título Si te quieres divertir, una ludoteca debes construir. Entonces aquí se registra cómo surgió ese espacio, qué se hizo, cómo se adaptó, cómo se obtuvieron los recursos y qué ha logrado esa transformación. También tuve la oportunidad de representar la Universidad Nacional en el 2014 en el quinto encuentro internacional de juego, educación y ludotecas, organizado por la Corporación Día de la Niñez. También pues presentamos la propuesta y adelantos de la investigación en los encuentros de Malocas distritales en noviembre de 2014. Se socializó
la investigación en el segundo seminario latinoamericano Maestros y Maestras Hoy, organizada por el IDEP y realizada en la Feria del Libro en 2015. A partir de la sistematización que se realizó con acompañamiento in situ del IDEP, tuvimos la oportunidad pues, de obtener un reconocimiento y para ir a socializar la experiencia, en... Ay, me fue mucho. Creo que fue. Para ir a socializar la experiencia en Medellín. Creo que me fui. Gracias. Cuando uno no conoce lo de uno. Para ir a socializar la experiencia en Medellín, una expedición pedagógica liderada por el IDEP y la Universidad Pedagógica Nacional. También se postuló la investigación al premio IDEP, 9ª versión en el 2015, donde pues fuimos ganadoras en la línea de innovación, lo que permitió participar en el primer seminario pedagógico como reconocimiento especial, un viaje a México para conocer sobre la historia de México, un seminario teórico práctico en diciembre de 2015. A partir de estos resultados, pues se puede concluir que el juego realmente es una actividad rectora en la infancia y a través del juego se pueden adquirir múltiples aprendizajes. El juego es otra forma de expresión, es otra forma de comunicación. Lastimosamente, por sistemas de evaluación, se ha venido fragmentando el desarrollo del niño a través de las diferentes áreas. Entonces, si queremos evaluar comunicativo, hablamos de español. Si queremos evaluar lo matemático, entonces desde el área de matemática. Si queremos evaluar lo social, desde sociales. Si queremos evaluar la ética, entonces hablamos de valores desde el área de valores. Pero las ludoestaciones permiten un aprendizaje integral donde se puede ver la evaluación de una manera diferente, de una manera integrada. Y esto es un reflejo pues, en los niños, porque los niños son un ser, son seres multipensantes. Ellos tienen múltiples saberes y las ludoestaciones permiten pues, integrar esos saberes y verlos en su ser completo a través de sus dimensiones, como lo mencionaba, cognitiva, corporal, socioafectiva. Entonces, vemos que a través del juego, hay un autor que define el juego como el leer, volar, imaginar, cantar, pintar, entender y aprender. Él es Daniel Torres, es un autor que publica en el Magisterio. Pero también vemos el juego que es la manera que tienen los niños de expresarse, de convertir y de compartir con el otro. El juego deja de ser un medio para enseñar y se convierte o se transforma en el contexto de la enseñanza. El juego como principal componente pedagógico tiene un valor formativo. La idea que es que se comparta y como actividad rectora, además de que el juego es un derecho. Entonces aquí estamos dando respuesta, a través de esta estrategia, estamos dando respuesta a uno de los derechos del niño. Para la discusión propongo una serie de interrogantes que podrían abordarse para futuros estudios. ¿Cómo hacer que la escuela organice la búsqueda del sentido del mundo de los niños a través del juego? ¿Qué debemos hacer los educadores para evidenciar la relación entre juego, pedagogía, aprendizaje y desarrollo integral?
¿Cómo formar un colectivo entre educadores y familia para generar ambientes motivadores de aprendizaje? ¿Cuál es el efecto que tienen las ludoestaciones como estrategia didáctica de aprendizaje? Porque aquí vemos las percepciones, pero sería bueno saber qué efecto tienen desde otro estudio. ¿Qué efecto tiene el trabajo por ludoestaciones en los aprendizajes de las diferentes áreas del conocimiento? ¿Por qué implementar las ludoestaciones como estrategia innovadora para conocer la manera como aprenden los niños y las niñas? ¿Cuál es el papel de los docentes como agentes innovadores al implementar las ludoestaciones como estrategia didáctica de enseñanza? Entonces son preguntas pues que quedan abiertas para reflexión, debate. En este espacio web encuentran información detallada sobre el Rincón Mágico, que así se llama el proyecto en la institución. En el Rincón Mágico juego, me relaciono, me comunico y aprendo. Allí hay con precisión con quién obtuvimos alianzas, cómo se definen las ludoestaciones, cuáles son sus propósitos desde las necesidades de la institución, en fin. Algo de bibliografía. Y quiero cerrar pues este espacio con esta bonita frase de reflexión. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y le hará mucha falta. Pablo Neruda. Muchas gracias. Abrir el diálogo, preguntas que se tengan, observaciones, o que quisieran ampliar o algún otro elemento, sería la oportunidad para escucharlos. Ustedes tienen la palabra. Bueno, yo por lo pronto sí tengo una pregunta. Efectivamente, la reflexión del aprendizaje a través del juego es muy antigua, ¿ya? Es bastante antigua y la vemos desde prácticamente en el desarrollo del ser humano casi que desde el neolítico, ¿ya? Es decir, aprender en ciertas actividades. Y en muchas comunidades primitivas también se ve el juego como un elemento fundamental de aprendizaje. Y también sabemos que teóricamente pues, se desarrolló, Aristóteles nos habló sobre eso, sobre la mímesis en los niños, como el proceso de aprendizaje. Y nunca no se dejó de lado hasta cuando ya vemos a una reflexión muy interesante del siglo XIX y ya hacia el siglo XX, pues, del alemán Froebel, que fue uno de los primeros que nos habló precisamente ya en detalle sobre la importancia del juego en la formación de los niños. Y aquí pues, llegó un tanto tardía esa iniciativa, ya no sería sino prácticamente hasta el periodo de los liberales cuando se introdujo ya fuertemente el kindergarten, que fue esta palabra, pues como sabemos es de origen alemán y la propuso el presidente Froebel, ¿ya? Y bueno, y ahí esa reflexión pues en realidad ha sido un elemento constante en el proceso educativo. A mí me llama la atención una cosa que me parece interesante, o sea, en el medio escolar, y a propósito de la cita de Neruda que tú tienes allí, que el ser humano ya cuando está en cierta edad no juega. Entonces me llama la atención una cosa, o sea, hay una atención muy importante sobre el juego como elemento y medio a través del cual los niños aprenden y se apropian mejor del conocimiento y gozan del conocimiento y les divierte, incluso se acercan voluntariamente a él y lo asimilan de una manera pues asombrosa. Pero ¿qué pasa después con el sistema, con las cosas, cuando ya los niños pasan a otro grado y el juego se acabó? El juego se acabó literalmente. Entran a primero de primaria y se acabó. No hay más juego, tienen que sumar, restar, leer y viene todo un atiborramiento, lo digo pues porque conozco el asunto, un atiborramiento de lecturas y una cosa hacia los niños de primero de primaria a leer y ya tienen matemáticas, tienen ciencias, tienen lenguaje, tienen castellano, tienen toda una cantidad, o sea, ya entran en otro sistema y el juego se acabó.
Y ese deseo que tenían los niños de aprender, de conocer, de disfrutar con el conocimiento, de quererlo, se acaba. Y ya se convierte en algo tedioso, difícil, complicado. Hay que leer, hay que hacer matemáticas, hay que hacer tareas, hay que responder, todo ese tipo de cosas. Es decir, se deja de jugar porque el sistema mismo deja de jugar. Y la paradoja es que después vemos que hoy en día la gente sigue jugando y juega como nunca a través de internet. Y se elaboran Wii y todos esos sistemas de juego ya para adultos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da ese fenómeno? O sea, ¿cómo superar eso? O sea, ¿por qué no se puede seguir jugando en primero, en segundo, en tercero, en cuarto y de ahí en adelante? ¿Es que acaso se aprende jugando solamente en esa edad? ¿Más adelante no hay manera de aprender jugando? Bueno, según las encuestas aplicadas a los maestros y las entrevistas, ellos reflexionaban que ya cuando llega a la edad adulta hay una cohibición y que muchas veces los adultos olvidamos que el juego hace parte de nuestras vidas, es un componente del ser humano, es un componente de diversión. Entonces, precisamente en esos espacios de reflexión que dio motivo a justificar este estudio, veíamos que hay una necesidad de recuperar el juego cuando los chicos llegan a la escuela a iniciar una educación formal, porque en el jardín, en la guardería, tienen espacio para el juego, pero ya llegan a grado primero y se fragmenta, como lo decía el profesor. Entonces, desde la institución se propone llevar a la práctica la recuperación de ese espacio, pero con actividades orientadas al aprendizaje, no jugar por jugar, ¿sí? Esta justificación basada en sus conocimientos previos, porque muchos de los niños cuando interactúan aplican sus conocimientos en sus juegos, aplican sus reglas, aplican sus normas. Y al interactuar con el otro, al tener contacto con los objetos, sencillamente están modificando ese aprendizaje. Entonces la institución quiso mostrar de que a través de esta estrategia es viable ver el aprendizaje a través del juego, pero un aprendizaje con sentido, con un propósito educativo. Entonces, desde la implementación de la estrategia, se busca que los niños exploren, comuniquen, apliquen normas y recuperen, en cierto modo, algo que el sistema educativo pues habla, pero que en el momento de la práctica no se aplica. Entonces es una reflexión importante. Como les mencionaba, en el espacio Wix, allí pueden apreciar, no sé si aquí puedan mirar el espacio, la aplicación de talleres de sensibilización a docentes, ¿sí? Porque si yo como docente no estoy convencido de lo que hago, lógicamente que no lo iré a replicar con mi estudiante. Entonces, es importante que esa transformación o ese desaprender de lo aprendido se dé desde el maestro, en esos espacios de reflexión, donde tomen el lugar de los estudiantes para poder sentirse como niños. Inclusive en los talleres de sensibilización. En el taller de sensibilización, los maestros juegan como niños, hablan como niños. Entonces veíamos que es un componente del ser humano y es un componente con el que nacemos y con el que vamos a terminar hasta nuestra vejez, porque es gusto, es
es manifestar el disfrute. Y nosotros sabemos que como adultos, a través del juego, aprendemos, ¿sí? Son múltiples tipos de juego, pero el juego siempre nos está ofreciendo un aprendizaje. Precisamente a mí me parece que la pérdida precisamente de eso desde primero y primaria y el ingreso a la educación formal hace precisamente que el espíritu creativo, el espíritu interrogador, el espíritu por querer conocer empieza su proceso de castración y de frustración desde la primaria, desde el primero y primaria. Aquellos niños o aquel niño que se acercaba a los libros con gusto y que le gustaban las láminas y apreciaba el libro, cuando empieza a leer en primero y viene todo un proceso ya instalado para el aprendizaje, empieza a sentir rechazo hacia la lectura, y ese rechazo de la lectura se mantiene en la primaria, se mantiene en la secundaria y llega a la universidad y medianamente leen unas fotocopias. Y después nos preguntamos, ¿por qué es que el nivel de lectura de los colombianos es tan bajo? ¿Por qué nadie lee? ¿Ya? Eso en el caso de la lectura. En el caso de la matemática. Pero ¿por qué hay tan poquitas personas que entran a estudiar ciencias? ¿Y por qué el género femenino entra tampoco a estudiar matemáticas? Y así sucesivamente. Muchas preguntas, ¿cierto? Es decir, se observa que el sistema educativo como está establecido es perverso. Allí considero, sí, considero que habría que abrir espacios de reflexión para las políticas públicas, porque desde las mismas políticas públicas vemos como ese atropello al proceso de aprendizaje del estudiante. La política pública pide una cosa y el maestro, con el afán de cumplirla, no mira la metodología y la estrategia. Inclusive eso pudo abordarse desde los resultados del proyecto de la investigación que abordó el IDEP, valoración y abordaje en procesos de desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes. Como lo decía, muchas veces nosotros como maestros decimos que el estudiante tiene dificultades en su aprendizaje, pero es importante reflexionar sobre la práctica educativa que estoy implementando en el aula de clase. Además, si vemos todos estos autores teóricos que soportan esta investigación, mencionan la importancia del desarrollo del niño, ¿sí? Inclusive claritamente lo muestra la propuesta de ciclos a nivel distrital, ¿sí? Que es un componente importante para la educación pública, porque le muestra herramientas al maestro que es importante tener en cuenta ese desarrollo evolutivo en el niño, y que las temáticas las puedo abordar con diferentes estrategias, porque es que el conocimiento en el niño se da con la interacción, pero es la manera como voy a abordar esa temática, ¿sí? La estrategia que voy a utilizar para implementar la temática que quiero abordar. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta, una observación, una inquietud? Ustedes llevan desde el año 2012 implementando la estrategia y me llama la atención el hecho de que hubieran incorporado el proyecto de investigación al PEI. ¿Ya hicieron evaluaciones de pruebas saber? ¿Cómo les fue? Sí, hemos venido subiendo paulatinamente, ¿sí? No es muy significativo, pero el avance ha sido favorable, es un avance paulatino que muestra pues ese impacto, ¿sí? Y efectivamente pues estas pruebas le permiten reflexionar sobre lo que quiero profundizar y lo que puedo abordar desde el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Que en este caso pues las ludoestaciones.
La malla curricular está abordada desde las políticas públicas, desde los estándares, ¿sí? Los lineamientos curriculares, ¿sí? Entonces, desde allí se abordan los temas que quiero profundizar y que el juego me permite pues para abordarlo y hacerlo más significativo en el estudiante. Entonces, como le mencionaba, las pruebas han tenido un avance significativo, ¿sí? Paulatino. ¿Qué no han podido avanzar? Como sabemos, las pruebas tienen diferentes componentes y por decirnos, abordamos la parte de comprensión lectora. Digamos, aumentamos un punto, veníamos con un desempeño bajo, ¿sí? Vamos a un desempeño alto. Lo importante es mantener, ¿sí? Mantener, y consideramos pues que son importantes los espacios institucionales que ofrezcan desde la misma Secretaría de Educación, desde la misma organización administrativa de la institución, para poder hacer esas reflexiones, esos comparativos y poder decir, en esto debemos fortalecer, en esto debemos profundizar. Si en el componente de comprensión lectora no me fue muy bien, a eso debo apuntar, ¿sí? Entonces, el avance ha sido significativo. No muy marcado, pero ha sido significativo. Hay otra crítica hay una crítica que yo hago a lo que tú me dices, porque mira, ustedes dicen estamos tomando los estándares y los lineamientos, y los estándares a mí me están diciendo, y las evaluaciones de estas pruebas me están diciendo, yo estoy evaluando unas habilidades, unas competencias, y tú me dices estamos trabajando unos temas, entonces uno ve que como que no superamos y como que no logramos comprender qué es lo que me pide el sistema educativo. Sí. Y cuando yo no entiendo lo que me pide el sistema educativo, entonces comienzo a entender, a pensar en que el sistema me está atropellando. Sí. Entonces, a mí el sistema, yo te digo, a mí me encanta la ley de educación, porque esa me dice, sea la nacional, la internacional, me dice, céntrate en desarrollar habilidades, que ese estudiante pueda coger esas temáticas y pueda hacer cosas con eso. O sea, para mí las temáticas son excusas, pero cuando ustedes dicen temáticas, entonces se centran en las temáticas, y las temáticas son aburridas para los estudiantes, porque el estudiante no quiere aprender temáticas, el estudiante quiere hacer cosas con esas temáticas, y ahí es donde entra el juego. Y la investigación. Precisamente esta semana teníamos una reflexión respecto a lo que usted dice. Esta propuesta, esta estrategia pedagógica tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Recuerdo que mientras se adelantaba el estudio, había una maestra que decía, yo tengo una niña que no se mueve, ella se la pasa sentadita en un rincón, ella no hace nada, no habla, pero cuando va a la ludoteca y trabaja por ludoestaciones es otra. Entonces ella decía, es importante que mostrar su aprendizaje a través del juego, porque ella está en lo suyo. El salón de clase no le interesa por el momento, pero el juego sí. Entonces ella llevó esa práctica evaluativa a la ludoestación. Y allí en la ludoestación veía su aprendizaje de manera integral. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a la reflexión que teníamos esta semana. Y todo es de política. Debemos cumplir con unas pruebas. La estrategia me permite medir a través de estilos e intereses, necesidades, ¿sí? Para los estudiantes que se reportaron con dificultades, con necesidades educativas transitorias, le llegó su folleto, pero un folleto que realmente no responde a las necesidades de ellos. Entonces hay
hay una controversia entre lo que quiere hacer el maestro para entender su proceso en el aula con cada estudiante y lo que realmente pues la política estandarizada me pide. ¿Sí? Entonces, para estos estudiantes en la institución, con ayuda de la educadora especial de apoyo, se diseñan las pruebas y se flexibilizan para que el estudiante tenga su proceso de evaluación de acuerdo a su modo. Eso se hace institucionalmente, ¿sí? Seguiremos luchando contra la política, porque las instituciones muestran muchas cosas, pero finalmente las pruebas externas son otras. Por decir, estudiantes que necesitan necesitan el doble de tiempo para responder una prueba, ¿sí? Pero no, para las pruebas saber debían cumplir con un tiempo limitado. Entonces sí, la política me dice que tenga en cuenta ritmos, estilos, intereses, ¿sí? Desde el decreto 1290 para la evaluación del estudiante. Pero eso lo adapta a la institución, pero no es un resultado veraz con las pruebas externas. Entonces sería otro espacio de reflexión. Y me anda otra vez. Yo no sé si hay No me abre aquí. no me abre. ¿Cómo garantizo yo? Yo tengo la percepción que uno de los grandes problemas que tienen las instituciones educativas es el activismo. Hacen muchas cosas para decir se hicimos, pero eso no tiene un objetivo y se evalúa que se alcanzó. Sí, eso entonces hace muchas cosas en salud reproductiva, en ambiente, y por esa razón pues eso no pasa nada, porque eso son cosas de corto plazo y se trabajan memorias de corto plazo. Eso al otro día, a los 8 días, pues sí, me divertí, jugué, etc. Y eso no quedó nada. Y entonces, ¿cómo yo garantizo que en la biblioteca supero el activismo? Aunque sé que en los niños, por ejemplo, yo estoy desarrollando un proceso lector, pero me voy a salir del niño si no es más grande, ¿sí? De la disciplina, las matemáticas, lo que me pide el sistema que yo desarrolle en el niño. Me voy a ese nivel en el del niño, yo sé que eso funciona, ¿sí? Porque yo estoy desarrollando esas habilidades. Pero en el caso de las disciplinas, que fíjate que yo tengo que desarrollar unas competencias en ciencias, otras en matemáticas, y competencias significa manejar unos conceptos para solucionar problemas. ¿Cómo lo hago yo en la biblioteca? Bueno, como lo mencioné, en la parte de evaluación, en la subcategoría que aparecía de evaluación, se utiliza la pregunta ¿qué aprendí? En los niños es importante mostrar ese proceso metacognitivo y utilizamos esa pregunta siempre al terminar las actividades. El ¿qué aprendí? ¿Qué no aprendí? No, sí, claro. El ¿qué aprendí? Sí, claro. Hay otro momento para el ¿qué no me gustó? ¿Sí? ¿Qué no me gustó? ¿Qué se me dificultó? ¿En qué debemos mejorar? Son todas esas reflexiones que le permite al niño interiorizar y modificar sus aprendizajes. Con respecto al activismo, y usted lo mencionaba, llegan proyectos, yo lo hablo desde mi práctica como maestra en mi colegio, llegan proyectos, y usted dice, llegan proyectos y proyectos y proyectos, más los de órdenes de secretaría, más que la localidad, bueno, en fin. Desde esos proyectos, el colegio tomó una posición y se acepta el proyecto que me aporta al PEI, que me va a fortalecer lo que ya tengo, para no caer en el activismo. Porque los proyectos que implementamos en la institución tienen unos antecedentes, tienen un estudio, ¿sí?
desde las mismas necesidades de la población. Entonces, lo que llega se evalúa y se mira si aporta realmente para el proyecto educativo institucional, para fortalecer lo que ya tenemos, no como otra actividad más. Entonces, de esa manera, trata de dar respuesta a lo que se tiene y que me fortalezca lo que ya he venido adelantando. Bueno, profesora, mil gracias. A ustedes. Yo entiendo que tu pregunta iba también a otra cuestión del activismo ya dentro del aula, ¿ya? Que es la otra. Pero bueno, muy interesante, pues es un tema que podemos así seguir debatiendo, pues porque estás hablando y estás tocando un tema estructural de la educación. Y eso es un problema de fondo aquí en Colombia. O sea, el problema educativo acá en Colombia es de fondo, ya sabemos que está mal hecho, está mal diseñado, que eso no conduce a nada, pero y son políticas educativas. Ya, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Bueno, no siendo más, profesora, mil gracias por haber tomado parte en este coloquio, habernos compartido su punto de vista, su investigación, que con seguridad redundará pues en más reflexiones, más preguntas, más cosas, pues que eso es lo que también se busca. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias. I bongo with my lingo and beat it like a wingo. To combo, to Colombo, can't stereotype my bingo.